¿Puede la religión generar una fuente de estrés para el joven? Bienvenidos al confesionario, que sí es un podcast católico más. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema que ya desde hace algunos años lleva pues una trascendencia muy importante dentro no solamente de nuestra sociedad, sino también dentro de nuestra iglesia. Y es el tema de la salud mental. Y para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que aparte de ser una gran psicóloga, también es una gran colaboradora dentro de la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Puebla y pues también en la vida de muchos jóvenes que ahí están. Y es nuestra amiga Araceli. Araceli, bienvenida al confesionario. Hola Ángel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo. Oye, Araceli, ¿por qué estudiaste psicología? Creo que esa sería la primera cosa que preguntar. Excelente pregunta para entrar en este ámbito de calor. Fíjate que yo estuve en una comunidad religiosa durante muchos años y pues estaba designada al acompañamiento de jóvenes. Luego entonces empecé a descubrir pues muchas dificultades que ellos vivían a nivel humano. Y es ahí donde me nació mucho la intención de formarme más, pero no formarme solamente a nivel intelectual, sino también a nivel humano, lo que dice la iglesia, y para ayudarlos de una manera integral, de una manera que ellos puedan ser felices. Entonces yo dije, voy a ser psicóloga para que pueda ayudarles en este ámbito de sus relaciones interpersonales, con mamá, con la universidad, con todo. Entonces, de ahí empezó el gran camino de mi formación y empecé a buscar diferentes lugares donde empezarme a formar adecuadamente según la perspectiva de la Iglesia Católica. Uno de ellos es el Instituto Juan Pablo II de la Universidad de Anáhuac, en donde, bueno, ofrecen la maestría en ciencias de la familia, pero también ofrecen diplomados de formación integral sobre teología del cuerpo, etcétera. Entonces, ahí nació. Órale, porque fíjate que parte del eslogan, por ejemplo, de aquí del confesionario es los temas polémicos de la iglesia, atendidos por expertos de la iglesia para personas que aún no están en la iglesia. Y entonces cuando nos poníamos a hacer la planeación de los capítulos que íbamos a tener, pues empezábamos poniendo puros padrecitos, ¿no? Y de repente dijimos, no, o sea, los expertos de la iglesia también son los laicos. En el capítulo anterior a este que están viendo nuestros amigos, eh, tuvimos a dos jóvenes, ¿no? Y ahí con ellos, de hecho, iniciamos como esta parte de abrir el laicado. ¿Por qué? Porque los expertos de la iglesia, pues también son como tú, ¿no? Hay psicólogos, hay médicos, hay abogados, hay, bueno, un sinfín de personas que ayudan y dan estos talentos, sus vocaciones, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Y qué padre que es esto a lo que tú te dedicas hoy en día, pues haya surgido dentro de la iglesia. Así que amigos, el día de hoy vamos a estar abordando este tema de la salud mental propiamente visto desde la iglesia, visto por una experta de la iglesia. Así que pues no olviden mandarnos sus comentarios, las preguntas que les surjan durante este episodio, también escribirnos a nuestras redes sociales y, ¿por qué no?, también seguirnos. Oye, Araceli, cuando nosotros hablamos de la salud mental, ¿a qué nos referimos? La salud mental es ese equilibrio que todos los seres humanos deseamos desde nuestro interior para establecer relaciones sanas con nosotros mismos y con los demás, ¿sale? Y efectivamente tiene mucho que ver con la cuestión cognitivo, de procesos mentales, emociones, sentimientos, que nos tienen que llevar precisamente a una armonía de nuestro ser. Lo comparo siempre, digamos, como cuando tenemos gripa, buscamos siempre algo, un medicamento que nos ayude a estabilizarnos para que ya no tengamos esa enfermedad, la gripa. En la salud mental es lo mismo. Cuando hay algo en nuestro interior, emocional, psicológico, de trastornos, buscamos esa ayuda que necesitamos para estar mejor con los demás. Yo creo que todos los seres humanos queremos estar felices, queremos ser felices, queremos estar alegres con las personas que amamos, que convivimos. Luego entonces siempre por naturaleza
buscamos siempre estar bien en esta salud mental, en nuestros pensamientos, emociones y todo lo que lleva a nuestra mente. Me decías cuando estábamos antes de, platicando antes de iniciar la grabación, que tú estás ahorita colaborando en la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Puebla con el padre Daniel, que le mandamos un saludo. Ojalá esté aquí un día con nosotros. Sí, ojalá. Bueno, cuando le hagamos la invitación. Sí. Me decías que es bastante interesante acompañar jóvenes y jóvenes católicos, ¿no? O sea, jóvenes que buscan este camino de seguir a Dios, pero que a la vez pues tienen como este bombardeo de lo que el mundo propiamente ofrece, ¿no? Ujú. ¿Cómo es esta experiencia de acompañar a jóvenes católicos que buscan de todo? Exactamente. Bueno, la experiencia es gratificante, dirían los jóvenes, padrísima, porque encuentras a jóvenes católicos que realmente buscan esta armonía en su vida. Araceli, estoy estudiando ingeniería, pero también quiero ser feliz. Quiero decidir de mi vida. Quiero entenderme por qué esta emoción negativa, por qué este pensamiento recurrente. Entonces, la psicología nos ayuda a indagar más profundamente estas conductas que nos que pueden ser dañinas y que no nos ayudan a descubrir nuestro propósito de vida, un plan de vida, ¿no? Y ya enfocado directamente a Dios, efectivamente Dios quiere, bueno, más que nada, como de las encíclicas nos dice, por ejemplo, de Benedicto XVI sobre la Dignitas Veritatis, que efectivamente siempre buscamos una trascendencia, trascender a ser mejores. Y entonces los jóvenes católicos hoy en día buscan esa verdad con B mayúscula, ¿no? O sea, de decir, Araceli, quiero ser feliz, pero también quiero estar bien con mi pareja. Quiero encontrar mi vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Pero fíjate que en la universidad me hablan sobre la ideología de género, sobre temas que me mueven mi corazón, que lo dice diferente la iglesia. Entonces, en ese sentido, empezamos a acompañar a los jóvenes de una manera integral, siempre enfocándolos, a ver, cuéntame, esta parte espiritual, eh, ¿qué te lleva a la parte humana, no? ¿Por qué te hace reflejo? ¿Por qué te hace eco, no? Entonces son experiencias con jóvenes que de verdad están en este camino de fe, de una fe madura que se va madurando poco a poco y que también buscan esta formación humana integral, ¿no? Entonces nosotros, y me incluyo porque también hay muchas psicólogas católicas en el Instituto Juan Pablo, en otras instituciones como FISEN, en Catolizare, que son psicólogos católicos, que ayudan a los jóvenes y a las personas a esta formación integral de una manera ética, de una manera como psicólogos, ¿no? En su historia clínico, la entrevista y todo eso. Sí, Sí. porque cuando hablamos ya de la psicología y la religión, realmente influye, ¿no? O sea, no solamente en el aspecto moral, sino también en el aspecto de la propia personalidad de al joven o de la señorita, o, bueno, independientemente, ¿no? Digo, de todos. ¿Cómo influye la religión en la formación de la personalidad? Excelente pregunta. Nosotros somos seres humanos biopsicoespirituales y en esta parte integral, efectivamente entender que todo joven, adolescente joven, está en descubrir. Yo estoy descubriendo, Ángel, este lugar, ¿no? Así de, lo voy conociendo. Es conocer infinitamente lugares, personas. Y en este proceso, en este caminar, imperativamente, o así posiblemente esto va a ser controversia, pero creo que es imperativamente entender que esta parte espiritual lo tenemos todos los seres humanos. La religión nos ayuda efectivamente a este sentido de pertenencia, este sentido de encontrar a un Dios que nos ama independientemente de nuestra historia de vida. Yo le decía a un joven, independientemente de tu historia clínica, ¿sí? Porque esta parte que la religión nos da, esa parte de pertenencia, pero también nos invita a descubrir la parte humana de decir, sí eres creado por Dios,
Y al ser imagen y semejanza de Dios, también tienes emociones, sentimientos, tienes pasiones, tienes alegrías. Y en este caminar, la iglesia nos proporciona también, digamos ya en técnicas psicológicas, esta parte de ayudar a los jóvenes a descubrir en la oración una estabilidad emocional, en la meditación una reflexión más profunda de la palabra de Dios, de lo que soy yo como persona, de hacer como le digo a mis pacientes, un clavado hacia ti mismo y decir, ¿qué me gustaría hacer más? Pero con la mano de Dios, en el camino de este Dios, ¿no? Y que la religión nos ayuda, no solamente que nos dan los 10 mandamientos, los 7 sacramentos, que también son buenos y efectivamente son la base, pero también tengamos en cuenta que este camino de iglesia y formación humana es entender que yo puedo llevar los 10 mandamientos de una manera integral, de una manera más sana. Y fíjate, es muy, muy interesante esta parte que nos dices, porque pues muchas veces cuando nosotros estamos dentro de un grupo juvenil o dentro de un apostolado, etcétera, pues a veces pues te ves bombardeado por muchas cosas, ¿no? O sea, primero lo que a lo mejor dice Dios, pero a lo mejor lo que a mí en su momento me puede llegar a hacer feliz, ¿no? Y puede surgir ahí una fuente también de estrés para el joven. Es decir, ¿a qué nos referimos? Que por una parte el joven dice, ok, yo quiero seguir a Dios, pero esta parte que me ofrece el mundo también es bastante interesante, bastante gratificante para mí. Entonces, ¿puede la religión generar una fuente de estrés para el joven en cuanto a lo que se supone que tiene que pensar, lo que piensa y lo que quiere pensar? Excelente. Fíjate que el estrés, yo siempre le digo a mis pacientes, hay estrés sano. Por ejemplo, para llegar aquí, yo me estresé un poquito, digo, no sé la dirección, cómo voy a hacer. Tengo que buscar elementos. Digamos, hay un estrés sano que todos los seres humanos vivimos. Cuando nosotros en salud mental hablamos que este estrés ya distorsiona o más que nada ya desequilibra tu vida profesional, tu vida marital, tu vida de relación, ahí es cuando empezamos a hablar de un estrés negativo o un estrés que es dañino a mi mente. Lo mismo pasa en la iglesia, ¿sí? Los jóvenes que empiezan este camino de descubrirse su identidad, su camino, su vocación, efectivamente, forzosamente tienen que vivir un estrés sano. ¿Por qué? Porque es la confusión normal de decir, híjoles, ¿y si me caso, pero no era ella? Ujú. ¿O si soy sacerdote, pero no soy feliz? Entonces, ese estrés, esas confusiones, esas preguntas, efectivamente son sanas. ¿Cómo se puede manejar efectivamente en este proceso integral? Fíjate que en el Instituto Juan Pablo II hablamos mucho de diferencia lo que es consultoría y lo que es una terapia psicológica. ¿Qué es la consultoría? La consultoría es efectivamente, no es aplicar técnicas terapéuticas, es tener una escucha activa con el joven, el paciente, pero escucha activa, como decimos, de todos nuestros sentidos, en donde podemos captar esas necesidades que el paciente, el joven, tiene. Y al captarlas, poder orientarles, poder este caminito en donde vaya decidiendo su vida. Entonces, en la consultoría, que no hacemos terapia psicológica, efectivamente es un acompañamiento integral en donde hacemos ver a la persona, al joven, que el estrés puede ser sano, que la confusión puede ser sana, pero también podemos ver que pasando esa confusión, poco a poco, con técnicas psicológicas, con la oración, meditación, él puede ir decidiendo y decir, en la oración y con esta técnica psicológica de cognitivo-conductual, me doy cuenta que esta es la mejor decisión de mi vida o posiblemente no es la mejor. Entonces, ese estrés se va a ir manejando también a medida que tú vayas conociéndote. Y dices, pues ese estrés que pasó, ya tomé esta decisión y ya, como que bajó. ¿Bajó? ¿Por qué? Porque efectivamente te vas conociendo. Vas diciendo, esta decisión es buena.
¿Por qué? Porque me ayuda a varios a ser personas biopsicoespirituales, sociales. Esa integración a medida que hacemos decíamos fuera del aire, esta, esta armonización como un rompecabezas, es la que va a ir poco a poco a dar el sentido a nuestra vida. Sí, sí, sí. Cuando nosotros hablamos de la salud mental y de la fe, eh, puede haber también como el tabú, ¿no? De si tienes a Dios, ¿qué más necesitas, no? O Dios es el mejor psicólogo, o Dios, mis problemas yo solamente en el sagrario, ¿no? Y entendemos que Ujú, Dios lo puede todo, pero también, pues, Él pone estas herramientas, ¿no? Como por ejemplo la psicología. ujú. Eh, para aquellos hermanos que dicen yo, nomás Diosito, el sagrario y yo, y nada de psicólogos, ¿qué les podemos decir? Entiendo, o sea, entiendo su argumento, ¿no? Y bueno, como psicóloga también me he enfrentado a personas que dicen, ah, eres psicóloga católica, no quiero contigo, ¿no? Porque me vas a imponer a Dios. No, o sea, aquí hacemos un pequeño preámbulo. Todo psicólogo católico, lo primero que tienes que hacer es acogerlo como persona, sea católico, no católico, budista, judío, etc. ¿Por qué? Porque es una persona, simplemente por ese hecho. Entonces, al acogerlo, entender que su perspectiva de Dios es diferente a la tuya. Entonces, como psicólogo católico, efectivamente, primero respetar sus creencias, su forma de ver la perspectiva de Dios de la religión. ¿Sale? Y ya efectivamente ya surgen pues argumentos como este, ¿no? O sea, Araceli, yo ya no te necesito porque ya Diosito me dio la respuesta. Bueno, ok, son argumentos que me parece que a veces no están muy integrados a una realidad, ¿no? Porque, y lo dice la misma escritura, no puedes amar a Dios y odiar a tus semejantes, ¿no? Entonces, muchas veces el perdón, el odio, efectivamente son conductas humanas. Y hacer una conducta, obviamente, entra en el ámbito de un proceso terapéutico, de un proceso de consultoría, en donde tú dices, a ver, ¿por qué no puedo perdonar? Sí, Dios, yo voy al Santísimo, te pido perdón, me confieso, pero también hay un proceso de conversión. Y en este proceso de conversión decir, ok, si Dios me va a ayudar, pero ya me di cuenta que no me ayuda, son resistencias humanas que todos tenemos, porque nos resistimos a este cambio de ser mejores, o nos resistimos a algo bueno. ¿Por qué? Por nuestras heridas, por nuestros traumas, por decir es que no me merezco esta chica porque soy malo. Pero bueno, ¿quién te ha dicho que eres malo? No, pues mi historia de vida. Pero Dios me ama. Ah, bueno, sí, Dios me ama. Pero al mismo tiempo lo que me diga Dios no me satisface porque no puedo cambiar mi conducta para conquistar a esta chica. Ujú. Entonces, todo eso efectivamente es como, bueno, a las personas que piensan así, yo siempre les hago la pregunta, ok, yo sé que Dios nos ama, yo sé que Dios siempre nos va a perdonar, pero creo que también vivimos en una realidad que somos personas que interactuamos, ¿no? Que platicamos, que también tenemos fallas, que también podemos decir, oye, perdóname, me equivoqué en esta situación, pero mi conducta la estoy cambiando. Me cuesta y me duele. Y ahí es donde viene la gracia, de decir, puedo cambiar esta conducta, pero es la gracia que interviene también, de decir, esta gracia, y ahí sí viene Dios. No es porque no venga la vez pasada, pero sí, ahí sí viene un camino de conversión, un cambio de conducta. Fíjate, mencionabas ahorita unas frases unas palabras que son bastante fuertes, ¿no? El odio, el rencor, ¿no? El no sentirse suficiente, ¿no? En esta parte. Cuando tú te encuentras con una persona, con un joven o una persona ya adulta, que dice, es que yo sí creo en Dios y todo, pero no puedo dejar o no puedo perdonar, o no puedo dejar de odiar a tal persona, ¿qué se le dice? Excelente pregunta. Fíjate que hablando de nuestro padre Daniel, el responsable de la pastoral juvenil, en una homilía dijo algo muy interesante y se me hizo muy acertado. El perdón más difícil es el perdón humano,
Porque yo puedo decir a Dios, Dios, perdóname porque le pegué a mi hermano, o estoy enojado con mi hermano o mi hermana. Y posiblemente Dios me perdone, ¿no? Y Dios, que es amor, misericordia, me va a perdonar y hasta voy a decir, siento bonito porque Dios me ha perdonado. Pero el amor, el perdón humano es muy difícil porque precisamente somos personas totalmente diferentes, con personalidad diferente, con creencias diferentes, con actitudes diferentes, con interpretaciones diferentes. Luego entonces, cuando hay un acontecimiento, una situación en donde ha surgido un roce, un malestar con un amigo, una amiga o un familiar, efectivamente es donde me duele algo. Decía un paciente, Araceli, te traigo mi corazón, mi corazoncito, tengo un punto negro que se llama dolor. Digo, y dime ese punto negro, ¿cómo le podemos poner? Dice, se llama rencor. Y ese rencor no me lo puedo sacar, pero yo sé que está ahí. Y siempre para mí un proceso bonito de cualquier paciente es reconocer que tengo algo. Y yo le decía, qué bueno que reconoces que tienes algo. Pero en ese reconocimiento, el proceso de conducta lo puedes hacer tú, pero posiblemente la otra persona no. Y ahí es donde nos cuesta trabajo. Entender que el perdón humano es difícil. Si has escuchado esa frase que dice, perdono, pero no olvido. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, perdonar, hasta como muchos escritores o personas, filósofos dicen, si lo dividimos es per y donar, dar algo. Yo te perdono a ti que me has ofendido, independientemente si tú no me otorgas el perdón. Y ahí es donde entra mi proceso de conversión de conducta. Y ahí es donde yo puedo entrar en una gracia de Dios y decir, el regalo de la gracia de Dios efectivamente es de que yo me agarro de la gracia de Dios para seguir perdonando a esta persona que me lastimó. Entonces, el perdón es difícil, el perdón humano es difícil, pero el proceso es fantástico, es bonito, es sanador, voy a decirlo así, porque tú puedes cambiar una conducta aunque la otra persona no lo cambie. Araceli, pero él me tiene que perdonar. Híjoles, ahí es donde vienen mis interpretaciones. Yo no puedo jalar el perdón hacia alguien, arrancarle el perdón a alguien que no me quiere dar su perdón. Y fíjate que hoy en día es importante, ¿no? Porque tenemos una sociedad llena de rencor, ¿no? O sea, llena de mucho dolor, tanto en el aspecto, pues, interpersonal como en el aspecto ya personal, ¿no? Ujú. Cuando nosotros hablamos acerca de esta parte del dolor, de estos recelos, ¿no? Que muchas veces se tienen, pues, hacia otras personas, la mayor parte del tiempo, pues, inician desde la propia familia, ¿no? Y creo que hoy en día es importante poderlo expresar, ¿no? Hemos visto muchas conferencias, hay un comediante que yo admiro mucho que sacó apenas un monólogo de esa parte y que para mí fue excepcional, ¿no? Y que marca justamente esta parte de perdonar lo que en un inicio sucede desde la familia, ¿no? La iglesia entonces, ¿cómo puede aportar o cómo puede ayudar en este aspecto de sanar estas heridas propiamente familiares? Excelente. La iglesia es la base de la sociedad. Luego entonces, la familia es la base de la sociedad. Luego entonces la iglesia apoya a estas familias en diferentes aspectos. Uno, el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, vas a una parroquia como familia y estás dentro de una parroquia, estás inmerso en esta espiritualidad, en este caminar con Dios, dependiendo pues la perspectiva de la parroquia. Esta pertenencia también nos da un sentido de orientación, un sentido de vida. Las familias pueden integrarse de una manera más profunda a medida de que la iglesia está dando varios parámetros.
¿sí? No solamente ya es ir a misa como iglesia. Ahora ya hay muchas instituciones donde ayudan a la familia, ¿sí? Como te decía, el Instituto Juan Pablo, Familia Unida, todas esas instituciones en donde dan formación a los padres, adolescentes, incluso a los pequeñitos, ¿sí? No solamente en el aspecto de catecismo o formación integral de los pequeños o adolescentes, sino también formación integral a los padres. También, al mismo tiempo, la iglesia ha otorgado ya, ha abierto más puertas que dentro de las instituciones religiosas, incluso parroquiales o privadas, las monjitas u otros, ya abren este espacio a los psicólogos, en donde podemos centrar y dar este tipo de formación humana, inteligencia emocional, relaciones interpersonales, mindfulness, cómo entender a mi esposa, diferencia entre hombre y mujer. Cómo Tome entender nota, mis hermanos. Tome todo esto es nota. importante, ¿no? Porque ya hay espacios que da la iglesia, ¿no? Entender qué es el amor humano, ¿no? ¿Qué es el amor de pareja? Entonces, todo este tipo de formación ya lo abre, ¿no? Aparte, como decíamos también fuera del aire, la pandemia cambió nuestra perspectiva, ¿no? O sea, ya hay muchos medios cibernéticos en donde podemos tener más, también charlas o podcasts o videos de sacerdotes que están bien formados a nivel humano, ¿no? Y decir, ¿cómo voy a entender a mi esposa, ¿no? ¿Cómo voy a entender a mis hijos adolescentes? O cómo inculcar esta parte de la espiritualidad a mi hijo adolescente que está formando su identidad, que no sienta que le estoy imponiendo, ve a misa porque tienes que ir a misa, ¿no? Sino que sepa que es una parte integral de su formación para que sea feliz. Entonces, la iglesia ha aportado mucho y también, bueno, muchos papas han escrito encíclicas donde nos hace énfasis, ¿no? De que la iglesia apoya a la familia en este aspecto integral de las asociaciones, de sacerdotes ya formados, de laicos, que muy bien dijiste, que ya nos introducen más a las situaciones de la iglesia en donde podemos dar nuestro granito de arena. Fíjate, Eso. es bastante importante que entendamos o que conozcamos, ¿no? Todos estos medios que la iglesia ofrece, no solamente en el aspecto de que cuando nosotros hablamos de familia, no solo nos referimos como a los dos papás y los hijitos Ujú, y eso, ¿no? Sino también a las madres solteras, a los papás solteros, exacto, ¿no? O incluso a aquellos que han tenido que formar una familia, pues en un terreno muy escabroso, ¿no? Muy difícil. sí. Y que a lo mejor pues dicen, es que, a ver, a mí, la típica frase, ¿no? A mí nadie me enseñó a ser papá, ¿no? Bueno, papás, ya hay esos medios para que, no que te enseñen a ser papá, ¿no? Sino como dar estas herramientas, ¿no? Lo mismo que los propios Ujú, esposos, que los propios novios incluso, ¿no? Ya empezando desde ahí, y que la iglesia pues tiene todos estos medios, ¿eh? sí. Hay algo que últimamente ha sucedido en nuestra sociedad que son la cantidad tan grande de ideologías que hay en existencia ahorita, ¿no? Hablamos no solamente de la ideología de género, la propia comunidad LGBTQ+, que me sigo disculpando, aún no me aprendo todas las derivaciones, pero bueno, se entiende que hablamos de estos hermanos que pues viven una experiencia del amor distinta, la parte del aborto, la parte de la eutanasia, del hedonismo, etcétera. No acabaré yo de mencionar todas las que existen. ¿Cuáles son los peligros y los beneficios de estas ideas para la persona, para aquel joven que pues apenas empieza como a conocer, pero también para aquellas personas que a lo mejor pues ya están como arraigadas, ¿no? En cierto pensamiento. Ujú. Bueno, en primera, mm, quiero mencionar que efectivamente la iglesia acoge a todos. No lo digo yo, lo dicen los papas. Siempre vamos a acoger a todas las personas, independientemente de su ideología. Y ya la iglesia está trabajando cada vez más en poner recursos para el acompañamiento de todas las personas, incluso estos hermanos que efectivamente promueven estas ideologías, ¿sale?
¿Cuáles son los riesgos? Me parece que uno de los riesgos que enfrentan no solamente los jóvenes, sino los papás jóvenes, como bien dijiste hace rato, de que no les enseñan a ser papás, es efectivamente en que entendamos que el ser humano tiene etapas de crecimiento. Eric Erikson menciona la niñez, la infancia, la adolescencia, la primera juventud, etc. Todo eso, antes de los 25 años, es importante una formación integral de los niños. Y cabe mencionar que los primeros responsables de la formación de los niños y adolescentes son los padres. Luego entonces entender que la parte de las ideologías, el gran peligro es que confunden a los niños ahora hoy en día, niños, adolescentes y jóvenes, porque todavía no tienen formada bien su identidad y la identidad en relación a su personalidad, temperamento, carácter, emociones, sentimientos, pasiones, deseos, etcétera, en procesos cognitivos de decidir lo bueno, de decidir lo malo, etcétera. Entonces, ese es el peligro, que si yo impongo una ideología en un proceso de desarrollo que no está terminado, no creo que el resultado sea bueno para la persona. Y lo creo también por consulta, porque muchas jóvenes en esta ayuda que te comentaba al principio, me dicen, es que Araceli, yo sí soy mujer, pero en la universidad me dicen que puedo también ser bisexual, que puedo ser, y no me gusta, pero también me atrae eso. Entonces, eso es muy importante en este proceso entender que tienes emociones y sentimientos, pero que no determinan tu conducta. Que esta emoción de atracción no determina si tienes una identidad tal o cual, sino que tienes que ir más profundo de esa emoción y decir, ¿de dónde viene esa emoción? ¿Por qué quiero trabajar esta emoción y por qué me confunde? Es increíble esta parte de entender que los jóvenes pueden incluso conocerse a sí mismos, preguntándose a sí mismos de todo. Y yo le digo a los jóvenes, pregúntense mucho, porque en esas preguntas ustedes mismos van a encontrar esa trascendencia que Dios quiere para ustedes y obviamente una trascendencia feliz. Los riesgos efectivamente, repito, son estos de que si impones una ideología en un proceso de desarrollo, confundes o puedes implementar una etiqueta en la cual el joven o la señorita pues no quisiera, ¿no? Y entonces, digamos, ¿cuáles serían los riesgos o ventajas, dirías tú? Pues que hay que entender que estamos en una época, ¿sí?, donde estas ideologías están impregnándose y que se están volviendo muy comunes en todos, en adultos y jóvenes también. Pero al no ser comunes significa que tengo que aceptarlas como tal, o que tengo que aceptarlas como una verdad que es innata, porque sabemos que la única verdad es que Dios nos quiere felices, nos quiere alegres y con una salud mental sana. Hay algunas cosas que la iglesia marca como lo que decías hace un momento, ¿no? Esto corresponde a esta etapa, esto corresponde a esta etapa, justamente por lo que nos comentabas, este desarrollo que se tiene que ir dando. ¿Qué pasa cuando una etapa se adelanta? Es decir, Ujú. hoy en día no es una mentira que las relaciones sexuales, ¿verdad? Ya cada vez son más a temprana edad, cosas como la masturbación ya es algo como más común inclusive, cosas como pues el emborracharse ya un poco más antes, etcétera, etcétera, pues cosas que a lo mejor pues en su momento se veían como pues hasta que cumplas tal edad ya toca esto, ¿no? O hasta que te cases ya toca esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando todas estas cosas que se supone deberían ser como en etapas más adelantadas, pues digo más más a futuro, pues se adelantan? Ujú, excelente pregunta. Y efectivamente, es más común, ¿no? Eh, Hoy en día ya tenemos a niños, porque literal son niños, eh, que tienen sus relaciones sexuales, voy a decirlo así, a temprana edad de 11, 12 años, ¿no? ¿Qué pasa? Pueden distorsionar primero el verdadero sentido del amor humano, ¿sí?
Cuando digo amor humano, antropológicamente hablando, es decir, yo quiero donarte lo que es lo mejor de mí y también lo peor, pero para esta trascendencia. ¿En qué aspecto? En la verdad, en la responsabilidad y en la libertad, ¿sí? Una responsabilidad sana, ¿sí? Araceli, es decir, entonces ¿puedo utilizar anticonceptivos? No. Me refiero a que una responsabilidad sana empieza por uno mismo. Si yo me amo, sé que mi amor propio es sano, sé que mi autoestima, autoconcepto es sano, yo puedo otorgarte este camino de noviazgo, este camino de plenitud contigo, ya sea con mis bemoles, con mis tristezas, con mis traumas o lo que sea, pero sé que sé quién soy. Y al ser realmente lo que tú eres, no puedes distorsionar el amor humano que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque al adelantarse, efectivamente se impregna más lo que es la parte sensorial, la parte del, del placer momentáneo. Es un placer que todos deseamos, porque, por ejemplo, a mí me encanta el pastel de chocolate y es un placer comerme el pastel de chocolate. Pero efectivamente el placer momentáneo dura lo que tenga que durar y es fugaz, no trasciende, no deja esta fidelidad o esta lealtad o este arraigo de lo que yo quiero para mi vida. Entonces, uno de los riesgos es que estos jóvenes adolescentes, niños, efectivamente piensan que eso es el amor eterno, ¿no? Ya tuve relaciones y a fuerza me tengo que casar con él o con ella, ¿no? Entonces, cuando esas relaciones fueron en un ambiente posiblemente de una situación traumática, de una situación de indecisión, de una situación que incluso no estaba consciente de su libertad o no estaba consciente de su realmente de lo que era una responsabilidad amar a alguien, ¿sí? Como te decía, hay muchas encíclicas, Amor y Responsabilidad de Carol Bortigua, efectivamente nos habla de que somos creados para el amor, para el don, pero también somos creados en una responsabilidad afectiva, una responsabilidad sana para entregarnos en esa donación al otro y respetar esas etapas de nuestra vida y poder ser plenos, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes corren el riesgo de eso, ¿no? De desvirtuar lo que es realmente el verdadero amor humano que Dios nos ha dado. Órale. Es que a veces, a ver, es que parece hoy en día que es lo más común, ¿no? O sea, que es lo que más puede convenir, ¿no? Ujú. Ahorita, o que si tú no lo tienes, pues te estás quedando rezagado o quedado, ¿no? Sí. Como comúnmente se dice. Cuando nosotros hablamos acerca de estas relaciones afectivas entre, pues, chicos, chicas, etcétera, etcétera, muchas veces surge en los grupos, y muchas veces lo hemos visto en los grupos juveniles, no sé, ya corrígeme si estoy mal, este síndrome o esta conducta que le dicen de Superman, Ah, ¿qué ok. es esto? Que pues yo lo quiero salvar y es esta distorsión del concepto del amor o de la amistad, es que... pues a lo mejor yo creo que va a cambiar, ¿no? O sea, ¿por qué lo decimos? En ocasiones, en días anteriores a la grabación de este capítulo, pues han surgido muchos casos, ¿no? De personas famosas, por ejemplo, que pues en su momento la pareja decía, pues yo creo que sí cambia, ¿no? Ay, es que me golpea, pero pues es que si nos casamos, pues a lo mejor sí, ¿no? O el caso de muy sonado, ¿no? De este joven que incluso era católico, era perteneciente a un grupo juvenil y que de repente en una fiesta pues empieza a golpear a su pareja, que pues ya eran señales que venían de tiempo atrás, ¿no? O sea, Ujú, ya venían de otros momentos, ujú. ¿no? Que pues empiezan con gritos, luego ya a agresiones un poco más fuertes, Ujú. ¿no? En el aspecto de este síndrome del Superman, eh, ¿el amor sí puede cambiar a la gente o no? Pocas palabras. Bueno, a mí Superman me gusta, pero no me cambió nada. Eh, yo creo que, como te decía, en el proceso de desarrollo, y siempre voy a hacer énfasis en eso,
porque ese proceso es padrísimo. Digo padrísimo porque a veces decimos, ay, me tengo que levantar, bueno, los jóvenes dicen, me tengo que levantar temprano porque mi mamá me obliga. Ese levantarte temprano está creando una conducta que en salud mental es como de autohigiene, de decir, yo me voy a cuidar mi cuerpo, voy a cuidar mi intelecto y voy al colegio. Y en este sentido, el joven empieza inconscientemente a tener una educación más sana, un proceso más sano, ¿sale? Efectivamente, dijiste algo muy importante y creo que hay que enfatizarlo. A veces distorsionamos lo que es el amor humano o el amor de pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estás con alguien, con una pareja, estás con él como es, no como tú crees que es o no como quieres que él sea. El amor de pareja, efectivamente, es decir, yo te acepto a ti, chinito, gordito, con errores, sin errores, con tu temperamento, con tu carácter. Y por eso es importante el proceso de noviazgo, porque en el proceso de noviazgo tienes que conocer todas las áreas de tu pareja, de tu futura pareja. Oye, ¿cómo reacciona cuando está frustrado? ¿Cómo reacciona cuando está contento? ¿Cómo reacciona con papá, con mamá? ¿Cómo reacciona ante una situación extrema de estrés? ¿Cómo reacciona cuando está súper contento? Todas esas facetas es conocerse en la etapa del noviazgo. Hay un curso que da Reino Uncris que se llama Círculo de Novios, que efectivamente maneja muchas áreas del noviazgo antes de casarse, incluso la financiera. ¿Cómo mi pareja trabaja financieramente su trabajo, ¿no? O sea, cómo organiza sus finanzas? Ujú. Entonces, efectivamente, a veces queremos salvarlo, porque estamos como que muy enraigados simplemente en la parte emocional, sentimental, en la parte de decir, en la parte bonita de él o de ella, de decir, ay, pues es que me trata bien, me lleva flores, me lleva a conciertos, pero también ve el lado en donde se enoja, ve el lado en donde se frustra y no sabe manejar su frustración. Pero como estoy enganchada en decir, me trata bien, y si lo dejo, ¿quién me va a tratar bien? Pues ahí empieza esta parte de decir, no, pues yo lo voy a cambiar. Y pues desgraciadamente hasta en consulta se escucha. Decir, yo voy a rezar por él una novena para que cambie. Ok, sí, qué bueno que reces y me da mucho gusto que recemos y me uno a tu oración. Pero la conducta la tiene que cambiar él. Sí, 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 porque digo, muchas personas, en especial, bueno, se ve la mayoría de mujeres, sucede también con los hombres, ¿no? Que dicen, pues es que con mucho amor y yo creo que sí cambia, ¿no? Y resulta ser que no, al final de cuentas, el agresor, pues parece ser que siempre va a ser así, ¿no? Tiene como este tipo de conductas. Ujú. Sí, fíjate que en la terapia cognitivo-conductual se trabaja mucho en las creencias y el cambio de conducta. Y entonces, indagar sus creencias intermedias, centrales, en su formación integral, ¿sí? Es indagar cómo reacciona ante circunstancias de estrés. Es indagar qué tipo de pareja quiere, ¿no? ¿Qué tipo de relación quiere? Entonces, efectivamente, desgraciadamente hoy hay más violencia de género, y lo digo de los dos ámbitos, no solamente del hombre a la mujer, sino de la mujer al hombre también, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, hoy en día también ya hay más padres solteros. Y antiguamente, bueno, no antiguamente, cuando era joven y bella, no escuchaba mucho eso de los padres solteros, ¿no? Entonces, la violencia, efectivamente, pues viene de muchas raíces, pero en la terapia cognitivo-conductual indagamos esta parte de las creencias intermedias, las creencias centrales. ¿Cuáles esas creencias centrales que voy a decirlo así, que son como nuestras raíces profundas? ¿Y dónde se forjaron esas raíces? En nuestra familia. ¿Cómo vi mi familia crecer? ¿Cómo le vi a papá que le hablaba a mamá?
cómo vi que papá le hablaba a su suegra, a mis abuelitos, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso terapéutico, ahí sí implica mucho la terapia, porque es un proceso de entrar realmente en un proceso de conducta y de cambio de conducta. De decir, ¿por qué esta conducta no puedo cambiarla? ¿Qué hay detrás? ¿Qué métodos de pensamiento o qué pensamientos automáticos me vienen para que alimente mi creencia negativa y por ende soy violento o violenta? Entonces es un proceso padrísimo. Ujú. Sí, 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 pues simplemente recordar a todos nuestros amigos que nos ven ya sea en las redes sociales o en los canales de difusión del confesionario, pues que sí puedes rezar por él, pero pero no lo vas a cambiar, o sea, sigue rezando, o sea, Exacto. es importante, ¿no? O sea, sí, sí es importante rezar, pero pues hay que tener atención, ¿no? En esas señales. Si ya es violento contigo, mejor aléjate de ahí, o sea, no, no hay de otra. Sí, yo creo que más que nada es buscar ayuda, ¿no? A veces piden ayuda incluso al sacerdote, ¿no? En la confesión, oiga, padre, pasó esto. Entonces, ahí es donde nosotros como psicólogos, damos esta ayuda, este camino, ¿no? De proceso terapéutico. Ujú. Una de las enfermedades que últimamente se han escuchado más es la de la depresión, Ujú. la de la ansiedad, y que muchas veces a demasiados de nuestros hermanos que se encuentran no solamente en las comunidades parroquiales, sino fuera de ellas, pues los han llevado a aspectos pues ya más graves como la automorición, lo digo Ujú. porque si no me censuran el video, el darse de baja del sistema. Y que es muy serio, ¿no? Es muy grave es esta parte. Eh, ¿Cómo puede el joven cristiano, primero, el joven cristiano que tiene esta situación, que de repente ya la depresión ya avanza a grados tan altos que ya es algo incontrolable, eh, que ya los ataques de ansiedad ya empiezan a ser como más comunes o recurrentes y que ya la idea de darse de baja, pues empieza a ser más constante, ¿no? ¿Cómo puede el joven cristiano pues atender esta situación ya cuando que empieza o que ya lleva a ser algo más insoportable? Ujú. Sí, generalmente, bueno, no he escuchado muchos casos dentro de grupos parroquiales de depresión. Y yo creo que se acuñe más que nada es por esta parte de pertenencia, de una red de apoyo. La iglesia efectivamente es una excelente red de apoyo para muchas personas pues, que sufren depresión, ¿no? No digo que el que tenga depresión ya se meta a un grupo, no, me refiero a que la iglesia como tal te hace partícipe, abre tus puertas a ti para que entres a misa, a la hora santa, a un ambiente de paz, a un ambiente donde haya armonía, ¿sale? Cuando se da dentro de la iglesia, y bueno, y fuera de la iglesia, voy a decirlo así, o con los jóvenes en general, efectivamente es indagar esta parte de sus creencias e indagar también esta parte de sus fortalezas y redes de apoyo. Un joven, siempre va a haber un motivo, una causa, ¿no? Estoy deprimido porque me dejó la novia, porque reprobé una materia y mi papá se va a enojar, porque me cambié de ciudad, y ahora vivo aquí en Puebla, y yo soy de Monterrey, porque perdí a un amigo, una amiga en un accidente, etcétera. Entonces, esa situación es una situación a atenderse y que ha causado una tristeza profunda. Entonces, en esta tristeza profunda vienen estos síntomas depresivos, ¿no? Estos síntomas de ansiedad y de decir, esta tristeza profunda no sé manejarla, ¿sí? Y aunque efectivamente vaya a la oración, vaya a la hora santa, híjoles, yo sé que Dios me ama, yo sé que me va a dar esta paz, pero humanamente necesito esta ayuda profesional, porque saliendo de la iglesia voy manejando y siento que me derrumbo, siento que no puedo con esta emoción, o siento que no puedo con esta impotencia, ¿no? De que perdí mi amiga, mi novia en un accidente y pues no puedo con la impotencia, ¿no? Entonces, son situaciones que sí también se han presentado dentro de la iglesia, pero también dentro de la iglesia hay muchas redes de apoyo, ¿no? El padrecito que va, hola, ¿cómo estás? Y ya el hecho de que te salude dices, ay, sí, sí existe algo, ¿no?
Y cabe mencionar que la iglesia siempre es una red de apoyo muy buena y a veces como psicóloga yo lo recomiendo como en estas técnicas de oración y meditación en donde siempre hay que buscar la esperanza. Un Dios que te ama, un Dios que te va a salvar, ¿sí? Salvar en el sentido de que yo estoy tal y como soy humanamente herido, con depresión, con tristeza, pero estoy en este camino de sanación humano, con un terapeuta, con un acompañamiento espiritual, porque también el acompañamiento espiritual puede ayudar al joven con depresión, con ansiedad, pues a encontrar un nuevo sentido de vida o replantearse su proyecto de vida, su plan de vida, sus ganas de vivir, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cada vez más en la sociedad que es inmediata, que queremos todo rápido y nos causa mucha ansiedad, mucha depresión, no lo conseguí, me vuelvo triste, no, no lo conseguí el tiempo que quería y ya me frustré. Entonces, todo eso humanamente se trabaja en consultoría, en terapia psicológica. Sí, claro, importante saber que lo que decíamos ya hace unas preguntas atrás, ¿no? No solamente, o sea, sí, Dios puede hacerlo todo, pero pues también acudir a estas herramientas, ¿no? Lo que decías, ¿no? La terapia, la consultoría, que es bastante importante. Ujú. Y ahora, del otro lado del camino, por así decirlo, cuando nosotros nos encontramos, ya sea nuestros grupos de amigos o con nuestras mismas parejas, o etcétera, cuando nosotros nos encontramos con estos casos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Ojo, no como lo hacíamos hace un rato, no que es salvarlo, Sí. sino simplemente pues a poder ayudar o acompañarlo. Ujú, excelente pregunta. Se ve mucho en los grupos, se ve mucho en la iglesia y también fuera de la iglesia. Por ejemplo, yo te voy a dar un caso, bueno, una situación. Yo soy consultora en la NAWAC, me asignan ciertos chicos en los que yo les ayudo en esa parte de consultoría. Y efectivamente, al estar en una universidad, pues se conocen entre ellos, ¿no? Y una de las herramientas, voy a decir, que ustedes jóvenes tienen mucho para este apoyo con amigos es, voy a decirlo así, hasta los memes. Porque, es decir, estoy contigo. Yo sé que mi amiga perdió su novio, pero yo sé que no le puedo decir, oye, yo te voy a sanar, mira, ve a terapia, porque a lo mejor también la amiga se puede sentir un poco ofendida, o ve a la iglesia, porque también a lo mejor no cree en Dios, pero a lo mejor algo que le haga sonreír. Ujú. Como decimos, estar presente con la persona, porque a veces no es necesario darle terapia a mi amigo, a mi amiga que tanto quiero, sino es decirle, estoy aquí y bueno, si estás en un grupo de oración, oro por ti, estoy aquí contigo y voy a orar contigo. Yo sé que te duele, yo sé que estás pasando una situación difícil, pero estoy contigo y en lo que yo pueda apoyarte, estaré contigo. Eso es, voy a decirlo así, una bomba en el corazón, en el cerebro de una persona que, por ejemplo, una depresión profunda, porque no le estás diciendo, no estés triste. No, bueno, si no, Eh, no estés triste, va a estar Échale triste. ganas. No, o sea, es decir, como si yo no pienso en un elefante, vas a pensar en un elefante, así. Ujú. Entonces, en ese sentido, decir, yo estoy presente, o incluso calladitos. Estoy aquí, yo sé que estás llorando, pero a lo mejor necesitas un abrazo. O a lo mejor los jóvenes que no son muy kinestésicos van a decir, no, no quiero abrazos, solamente quiero que estés. Ujú. Solamente quiero que estés y que me mandes un meme cada 5 horas, porque sé que estás ahí. Y ese estar ahí es padrísimo. Sí he tenido testimonios de jóvenes católicos en grupos que simplemente, Araceli, estuve ahí. En la llamada que ella me dijo, estuve ahí. Y después accedió a terapia. Yo, ay, qué padre, qué bonito. Pero fue un año, pues sí, fue un año. Yo sé que estuviste ahí. Yo sé que estuviste ahí con todo tu amor y cariño. Y ese es el amor de amistad. De decir, estoy ahí contigo y voy a ayudarte en este proceso que te duele, en este proceso de sufrimiento. Y al estar ahí, obviamente, como católicos, ofrecer una oración por ti. Sí, o sea, no es salvarlo, como decía, es Exacto. acompañar. Ujú, Pues exactamente. Araceli, ha sido de verdad un gusto. Digo, creo que podría darnos esta entrevista para
otras horas, pero creo que con lo que hemos platicado al momento ha sido bastante enriquecedor, pues no solamente para pues quienes nos escuchan, sino pues para también quienes estamos aquí en el set. Y te agradecemos de verdad que nos hayas acompañado aquí en el confesionario. Y bueno, ya como último favor, pues quisiéramos que dieras un mensaje a las personas que nos escuchan. Quisiera que dieras un mensaje. Pues de esta psicóloga que conoce a Dios, ¿no? Ujú. Que lo ve no solamente pues en el sagrario, en la Eucaristía, sino pues en cada persona en cada joven que atiende, que es su paciente. Gracias. Em, a ti, joven, que me escuchas, seas católico o no, quiero decirte que la felicidad es un proceso que puedes alcanzar y que lo que tienes en el corazón es muy valioso, que eres importante y que en este proceso que estás conociéndote, que estás buscando tu plan de vida, tu proyecto de vida, busca ayuda. Busca ayuda profesional en donde puedan aclarar tus pensamientos, emociones, sentimientos, pasiones, y en esta ayuda tú te vas a sentir más pleno. Y a todos ellos jóvenes católicos que la verdad luchan y que quieren ser mejores personas, los animo a seguir en este camino de fe, en este camino de sacramentos, en este camino de autoconocerse, de conocer sus conductas, sus pensamientos y de ser más plenos y trascendentes, como dice Benedicto XVI. Pues Araceli, muchas gracias por acompañarnos. Y amigos, también ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del confesionario. Recuerden dejarnos sus comentarios que son muy importantes para nosotros, sus experiencias que han tenido, a lo mejor lo que ya decíamos hace un rato de este caso del Superman o de otros casos de los que hablamos durante este episodio. No olviden también darle like a este capítulo, suscribirse a nuestros distintos canales y nuestras redes sociales y sobre todo recomendarnos. Es muy importante que nos recomienden en sus grupos parroquiales, con sus amigos o con quien ustedes quieran, pero que nos puedan recomendar para que este mensaje llegue a más personas que aún no están en la iglesia. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de El Confesionario. Hasta la próxima.